Vamos a hablar ahora de economía y lo vamos a hacer con el presidente de los empresarios de Santa Cruz, Jean-Pierre Antelo, se encuentra con nosotros. Jean-Pierre, buenas tardes, gracias por esta entrevista para hablar de tema fundamental, la economía, que a veces nos olvidamos y es tan importante como la salud igual. Vamos a tocar este tema del alza salarial, Jean-Pierre. Ayer se ha conocido oficialmente el pliego de la Central Obrera Boliviana. Plantean 7% de incremento al básico y 10% de incremento al salario mínimo nacional. ¿Cuál es la lectura que tienen los empresarios, su sector, en relación a este pedido? Hola Tufí, ¿cómo están? Buenas tardes a toda su audiencia. Justamente ayer analizábamos el pliego petitorio que se ha presentado por la Central Obrera al Gobierno Nacional. Y la verdad que entendiendo el contexto económico en el que estamos viviendo, no solo en el país, pero sino a nivel mundial, la verdad que las cifras que se han presentado están fuera de cualquier realidad económica. Y no solo nuestra realidad económica, productiva, laboral, sino el contexto mundial. Estamos saliendo de un momento y de años difíciles de la pandemia, que lo conversábamos, que creíamos que ya lo habíamos visto todo, y hoy día estamos en un contexto mundial, en una guerra que ha tenido su impacto a nivel global, que sigue atrasando la recuperación económica del mundo, y Bolivia no es la excepción. Así que la verdad que las cifras que se han presentado la vemos con bastante preocupación, porque cuando deberíamos estar pensando en productividad, en generar fuentes de empleo, en generar mejores incentivos a la inversión para generar exportaciones con valor agregado, con divisa, salen estas medidas que no solo castigan al empresario, castigan a la familia boliviana y castigan a la economía. Jean-Pierre, hablando de todas maneras sobre este tema que podría ser inevitable porque el presidente lo recibió a los representantes de la COC, son prácticamente sus aliados. El empresariado considera que si se da algún tipo de incremento, ¿cuánto podría ser o habría que mantener congelado como el año pasado el alza salarial? Yo creo que hay que hacer un análisis y es por eso tan importante lo que siempre se conversa y son las sugerencias de los organismos internacionales, de la misma OIT, del diálogo tripartito para temas salariales. Y el objetivo, y no nos olvidemos cuál es el objetivo principal de un incremento salarial, es reponer un poder adquisitivo del salario. Es decir, que el año pasado yo podía comprar ciertos productos y que hoy día puedo con mi mismo sueldo seguir comprándolo. Entonces, la inflación el año pasado no ha llegado ni al 1%. El primer trimestre de este año, según las estadísticas del INE, se mantiene una inflación estable. Entonces, no habría motivo económico para hacer un incremento salarial. Nos preocupa que las normativas que se siguen lanzando sigue primando el tema político a costa de la realidad económica que vive el país. Es por eso que nosotros esperamos que el gobierno reciba este pliego, se sienta a analizar de manera económica, de manera técnica y pueda convocar a un diálogo para poder equilibrar este tipo de medidas. Jean-Pierre, cuando usted menciona que la inflación ha llegado al 1%, o casi no ha llegado ni al 1%, si es que hay algún incremento salarial, ¿tendría que estar correspondiendo a ese 1%? Por supuesto, no podría superar porque ese es el fin de los incrementos salariales, reponer el poder adquisitivo del salario. Entonces, en caso de que se tenga que dar un incremento, debe estar alrededor de ese porcentaje. O por qué no también buscar más bien cómo crecemos e incentivamos la creación de nuevas fuentes de empleo, la recuperación del empleo, para poder generar mucho más beneficios a todas esas personas que por la pandemia han tenido que dejar de trabajar, han cerrado sus negocios y por ende han tenido que dejar de contratar personas. Yo creo que si podemos una agenda laboral productiva, podemos generar mucho más beneficios que lo que se está buscando con un simple incremento salarial que le va a hacer daño a la economía. Ahora, Jean-Pierre, cambiando de tema, ayer hubo una cumbre de la Cámara Nacional de Industria, participaron empresarios de diversos sectores. No sé si habrá estado la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, pero usted debe haber ya recibido la información. Se tocaron varios temas, uno de los objetivos, por ejemplo, conseguir una nueva ley de inversiones. ¿Cómo está viendo usted, si es que ha podido conseguir información de esta cumbre o participó, las conclusiones y qué se espera este año de la economía boliviana? Sí, yo creo que la cumbre ha sido importante.
con el fin de buscar el diálogo, de buscar la alianza público-privado, de buscar incentivos a la inversión extranjera para el cambio de la matriz energética, una lucha real, que ahí coincidimos con la Central Obrera, que hay que hacer más bien una lucha real contra el contrabando para evitar el cierre de negocios, evitar la salida de empresas que invierten en el país. Así que yo creo que es un intento más del sector privado de buscar el diálogo. Miraba las mesas de trabajo, las propuestas que han salido, no hubo la participación del sector público como se lo espera, lo mismo que pasó con la reunión de la Confederación, el gran congreso que se hizo el año pasado. Entonces creo que es una deuda pendiente del sector público de sentarse a buscar esta planificación. Se han tocado temas importantes, la lucha contra el contrabando, hablar de reducir el tema de la cuantía para el delito penal del contrabando, porque lo vemos en las redes sociales que hay apología al delito, gente que trafica vehículos, que trafica sustancias que son de manera de contrabando y no hay una medida. Entonces, creo que es importante todo tipo de evento que pueda llamar al diálogo para hacer esta agenda productiva que necesita el país. Bueno, Jean-Pierre, se ha mencionado de parte del gobierno, particularmente alguien me comentó que estuvo en esta cumbre de ayer el ministro de Justicia, Iván Lima, y se habló de otorgar seguridad jurídica a los privados y además se mencionó esta idea de un posible cambio del Código de Comercio o inclusive el régimen tributario, se tocó algo. ¿Cómo lo ves esto, particularmente lo del Código de Comercio? ¿Es necesario? Yo creo que es importante debatir las normas. Tenemos normativa que ya tienen sus buenos años en el país. Ha evolucionado el mundo después de la pandemia es distinto, hay una economía mucho más digital, tenemos nuevas fuentes de contrataciones. Entonces es importante sentarnos a dialogar, pero yo creo que mientras no exista un clima de diálogo donde se podamos sentar a debatir ideas, propuestas técnicas, es muy difícil llegar a un consenso, un cambio normativo tan importante como lo es el Código de Comercio y el Código Tributario. Ahí sí coincidimos que es importante la seguridad jurídica. Lo decía también la Central Obrera, hay una coincidencia de que ellos también están pregonando seguridad jurídica para fallos. Y nosotros también lo venimos diciendo, creo que es importante, pero tiene que hacerse en mesas de diálogos técnicos donde haya esa libertad para sentar ideas y poder concertar propuestas en beneficio del país. Bueno, Jean-Pierre, le agradezco mucho por darnos su tiempo esta tarde de viernes, por adelantado, por supuesto. Feliz Día del Padre. Usted es padre, ¿no? Sí, Tufí, gracias y aprovecho más bien felicitarlo y a través de todos ustedes también a todos los padres de Santa Cruz y de Bolivia. Un gusto estar Claro que sí. Un abrazo. Bueno, nos reencontramos en cualquier momento.